Página 11. Heidegger, pensador de un tiempo indigente, sobre la posición de la filosofía en el siglo XX, por Carl Lowitt, 1983. Filosofía de la existencia, 1932. Parte 2. Dejando de lado su orientación específicamente cristiana, el concepto básico del ser humano de Kierkegaard como el de una existencia está marcado, en general y en primer término, por el hecho de que él entiende bajo este concepto algo así como la pura o nuda existencia, el factum brutum del Dasein. Con la postulación de esta existencia así comprendida como un problema fundamental de la psicología experimental, la cuestión universal del ser, que hasta Hegel había sido determinante, se traslada en Kierkegaard exclusivamente a la pregunta por el Dasein humano, y como el auténtico problema de este Dasein, ya no se considera que sea todo él, sino simplemente que es y cómo está ahí. La pregunta por la existencia se vuelve entonces idéntica a la pregunta por el sentido de que allí estoy o existo. La filosofía de la existencia ya no pregunta, en primer término, por las esencialidades o la esencia del ente, para luego preguntar también por su existencia, sino que para ella el ser como tal, esta aparente obviedad, se ha vuelto cuestionable. Su tesis es que la esencia del Dasein no es otra cosa que la pura existencia, el propio ser relativamente a Zusein, tal como lo ha formulado Heidegger del modo más agudo e inequívoco. La agudización radical del en sí universal problema del ser, que desemboca en la cuestionabilidad de la existencia en cada caso propia, como fundamento de la ontología, caracteriza de manera decisiva el concepto de existencia definido por Kierkegaard. Esta existencia así entendida afecta, en segundo término, la existencia interior del individuo. La filosofía de la existencia discute el significado existencial de las denominadas relaciones vitales externas o materiales dentro de la sociedad humana. No es filosofía social y no pregunta por los motivos sociales de esta singularización de los individuos. Y por causa de esta singularización del hombre, radicalmente agudizada e interiorizada, existir significa, en tercer lugar, tanto como encontrarse ante la nada. Uno escarba la tierra con el dedo para oler en qué clase de tierra se encuentra. Yo escarbo la existencia con el dedo, huele a nada. ¿Dónde estoy? ¿Qué significa mundo? ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Quién me atrajo a la totalidad y me deja ahora ahí? ¿Quién soy? ¿Cómo llegué al mundo? ¿Por qué no se me preguntó? ¿Por qué no se me familiarizó con los usos y costumbres, en vez de integrarme sin más como un eslabón, cual si hubiera sido comprado por un comerciante de almas? ¿Cómo es que cobré interés en esta gran empresa que se llama realidad? ¿Por qué debo tener interés alguno? ¿Acaso no es una cuestión de libertad? Dice el seudónimo de Kierkegaard en la repetición. El lema de El único de Stirner, he erigido mis cosas sobre la nada, es decir, sobre nada que no sea yo mismo, es la expresión banal de este nihilismo de la mismidad, Selbstsein. Existencialidad y nihilismo comprendidos de modo sublime o trivial conforman juntos un estado de cosas. Kierkegaard lo ha reelaborado de modo constante desde el concepto de ironía hasta la enfermedad mortal. Para él, la verdadera cuestión es el problema de la superación del nihilismo mediante la fe. En la fe, el individuo se encuentra ya no ante la nada, sino ante Dios como el creador del ser a partir de la nada. Solo ante Dios puede el hombre convertirse en nada en un sentido positivo. La causa mundana para esta singularización que ante todo hace posible una existencia auténtica era para Kierkegaard el hecho de que el tiempo en que vivía era una época de disolución, o sea, todo lo que aún subsistía en su validez humana. A la categoría del individuo se encuentra unido de un modo indisoluble mi significado ético posible. Se llega con esta categoría a su nulidad, reconocí con precisión mi tarea de llamar la atención.
así me encuentro yo y mis escritos conmigo. Haber utilizado esta categoría y de un modo tan crucial y personal es lo que marca la diferencia. Sin esta categoría y sin la utilización que hice de ella, faltaría la reduplicación a toda mi actividad de escritura. Pues del hecho de que en mis escritos se diga, se exponga, se desarrolle y exprese todo lo que en ellos se expresa, y acaso con fantasía y dialéctica, con agudeza psicológica y demás. De allí no se podría seguir sin más que el autor ha comprendido su época y que la ha comprendido para expresarlo con una frase de modo absolutamente concluyente y a la vez activamente que ha comprendido su época y a él en ella, que fue por cierto una época de disolución. Frente a esta disolución de un mundo que todavía existía pero que ya había perdido validez, Kierkegaard se recogió por completo hacia su mismidad, hacia la interioridad de la más propia existencia. Contra su voluntad, Kierkegaard constata así la opinión de Hegel de la genealogía de la conciencia moral, según la cual el giro hacia el adentro, hacia la interioridad de una subjetividad autodeterminada, aparece de un modo universal histórico, cuando un mundo existente de libertad se ha vuelto falso. La subjetividad moral autodeterminada, cuyas cumbres son la conciencia moral y la ironía, se vuelve decisiva recién cuando el individuo carece de contenidos sustanciales, en los que podría introducirse de un modo positivo, cuando la propia mismidad en su ser otro es más positiva en sí o libre, cuando solo es libre de modo negativo o en sí misma. De acuerdo con esto, Kierkegaard desarrolla su concepto de individuo en una crítica del presente, expresamente como concepto contrario a cualquier universalidad social y política, en oposición a la masa, a la humanidad, y a la historia universal. Él consideraba que el desarrollo del mundo moderno se dirigía positivamente hacia la nivelación social y contrariamente hacia la exaltación del significado decisivo del individuo. Esta singularización del individuo sería precisamente el principio del cristianismo. Existir interiormente repeliendo al mundo como lo otro ajeno, en relación consigo mismo como individuo, ante la nada, para creer o para desesperar es el sentido fundamental de todos los análisis aclaradores de la existencia, distinciones y decisiones de Kierkegaard. Pero el hecho de que esta pregunta por el ser se pudiera volver el punto crucial de toda una producción filosófica presupone que, para el hombre, el Dasein como tal se ha vuelto cuestionable en sus bases, ya que se ha quedado sin mundo, por carencia de contenidos sustanciales. Hegel. El problema más auténtico de esta filosofía de la existencia considerada por Schelling todavía positiva, y tradicional es entonces la posibilidad innata para el ser ahí, Dasein, humano de no ser, Nichtsein. Bajo el influjo de Kierkegaard y en vistas de una catástrofe europea, desde entonces cada vez más evidente, como ya Kierkegaard había visto ante él en 1840 en el aspecto intelectual y político, Heidegger y Jaspers, a partir de impulsos originales, se apropiaron de la idea de existencia de Kierkegaard. Jaspers, bajo el título de una filosofía de la existencia, Heidegger, bajo el título de una analítica del Dasein, fundamental ontológica, con la intención de una destrucción y recapitulación de la historia de la ontología occidental tomando como hilo conductor el problema del tiempo. Por más que ambas publicaciones sean tan diversas en cuanto a tema, intención y forma de exposición, ambas parten del ser del Dasein humano, en un sentido de existencia determinado por Kierkegaard. En el marco de esta exposición, no es posible presentar, ni siquiera a modo de bosquejo, el método y el contenido de ambas obras, en que se encumbran los méritos filosóficos del presente. Lo que hemos de presentar aquí es, exclusivamente, la determinación del ser del hombre como la de una existencia. La cuestionabilidad de esta determinación se encuentra en que la existencia siempre se corresponde con la existencia aislada del individuo, su mismidad interior, el privado ser para sí de un Dasein negativamente libre aislado también en el modo de la comunicación, o sea, de existencia singular a existencia singular. La moderna filosofía de la existencia no es, por eso,
más que la expresión positiva ya en Kierkegaard de una universalidad faltante de la vida humana, de una carencia fáctica de mundo, que se justifica de modo filosófico y para la que, en consecuencia, el nihilismo ha de volverse un problema decisivo del ser. Esta consecuencia nihilista de la existencialidad la ha desarrollado Heidegger de modo expreso, con su osadía intelectual y energía características, en un texto específico sobre el problema de la nada. La última frase de este texto es una pregunta y reza, ¿por qué hay ente y no más bien nada? A la pregunta de por qué el Dasein al que, como existente, le va su propio ser tiene que ser, tal como Heidegger dice, si es responsable de sí mismo y, a fin de cuentas, respecto de ningún otro ser, la única respuesta posible es la que da Heidegger, cuando afirma que la angustia, que revela originariamente la nada al Dasein, se encuentra con mayor seguridad en la existencia fundamentalmente temeraria, que se prodiga para conservar la última grandeza del Dasein. Porque hay ente y no más bien nada. ¿Y quién me diría a la nada? Pero esta es la misma respuesta que uno encuentra en Kierkegaard, si uno se abstrae de su solución inverosímil por desesperada del salto a la fe, desde la libertad hacia la nada. Pues lo que queda como último fundamento de la autoconservación no es nada, sino el patos del existir, la pasión como tal. Para la pasión del existir, que ignora su procedencia y su meta, la nada, o sea la muerte, permanece como la instancia máxima de autointerpretación, y como el imperativo categórico permanece la pasional libertad para la muerte. Pues sin la originaria revelación de la nada no hay mismidad ni hay libertad. Por más resuelta que sea esta respuesta a la pregunta por el sentido del propio ser y, con esto, del ser en general, aquí aparece la problemática de aquella agudización de la cuestión del ser hacia la nuda facticidad del Dasein, por lo tanto, hacia el nudo hecho de que es y tiene que ser. Y ninguna trascendencia sobrepasa esta existencia entendida de tal modo ya que todo aquello que ella trasciende se retrotrae en primera y última instancia a sí misma, para hacer patente en el ser el abismo de la nada y, así, hacer posible el problema del ser en cuanto tal. Dentro de esta situación espiritual de un nihilismo existencial, cuya interpretación filosófica más abarcadora es la de Nietzsche bajo el título de nihilismo europeo, ha comenzado Jaspers, tanto sistemática como históricamente, con una referencia expresa a Kierkegaard. Lo característico de esta filosofía de la existencia es que Jaspers ni realiza el salto paradójico de Kierkegaard hacia la fe ni se contenta con el ser de la existencia. Por cierto, también en la definición de Jaspers del ser del hombre, la existencia se encuentra en el centro de la cuestión, pero en una limitación doble. La existencia, existenz, posible sobrepasa no solo la mera existencia, Dasein, empírica del mundo y del hombre, planificable y cognoscible, sino también a sí misma, en el trascender hacia la trascendencia. La insatisfacción en la mera existencia, Dasein, es expresión de la existencia, existenz, posible, pero lo insatisfecho en todo ser que no es trascendencia impulsa la existencia, existenz, basada en sí misma y punto centrado que decide libremente sobre la existencia, Dasein- por encima de sí misma, hacia el fundamento infranqueable de la autocerteza humana. No es que mi existencia, Dasein, sea existencia, existenz, sino que el hombre es existencia, existenz, posible en la existencia, Dasein. Este está o no está ahí, mientras que la existencia, como es posible, avanza hacia su ser o se aleja de él hacia la nada, por medio de elección y decisión. Pero erigirse de modo absoluto sobre sí misma es, para la existencia, la verdad de su carácter incondicionado en el Dasein temporal, aunque se vuelve para ella desesperación. Ella es consciente de que en su independencia absoluta debería hundirse en el vacío. Si ha de volverse real a partir de sí misma, entonces depende de que encuentre aquello que la completa. Punto de ahí que en la irrupción por medio del Dasein en el mundo, la libertad comience,
junto con la pasión, a decidir en ella el ser, pero la libertad no puede considerarse a sí misma lo último. Pues solo está en el tiempo, en el camino en que aún se realiza la existencia posible. Ella no es el ser en sí. En la trascendencia acaba la libertad, ya que deja de ser decisiva. Allí no hay ni libertad ni falta de libertad. Existencia es, por lo tanto, aquello que se relaciona consigo mismo y, de este modo, con su trascendencia. Recién en una trascendencia de segundo orden se supera de modo existencial el Dasein mundano en una orientación filosófica en el mundo, pero también se supera el existir en situaciones límite y su intranquilidad, en el salto desde la angustia, propia de la existencia, hacia la tranquilidad en la realidad. Este salto desde la angustia existencial hacia la tranquilidad es designado por Jaspers como el paso más difícil e incomprensible. Solo a través de él, la realidad se muestra verdaderamente descubierta tal como es. El problema auténtico de la filosofía de Jaspers es, entonces, la relación entre existencia y trascendencia, la exposición de las relaciones existenciales con la trascendencia y, por ello, la superación del nihilismo, tal como ya Kierkegaard filosofó ante la nada a partir del amor al ser como lo otro posible. Por lo tanto, filosofar al modo de la filosofía de la existencia significa, para Jaspers, retrotraerse desde la completa objetualidad hacia los orígenes no objetuales, pero el ser más originario no es el ser para sí de la existencia que decide libremente, sino el ser en sí de su trascendencia. La filosofía de la existencia es la filosofía del ser del hombre que está por encima del hombre. Leer todo lo que es y el propio Dasein en contemplación existencial, por medio de una especie de fantasía, como lectura de la lengua multívoca del único ser de la trascendencia, para experimentar, por último, el ser en el naufragio de la existencia y cobrar la más sencilla certeza del ser, esta es la última perspectiva de esta filosofía de la existencia que se dirige desde la nada hacia el ser. Mientras Heidegger intenta hacer pie, bajo los presupuestos del nihilismo fáctico y dentro de sí mismo, en una metafísica finita de la finitud, Jaspers quiere ensayar con su metafísica infinitas posibilidades en la trascendencia inmanente. La finitud temporal y nulidad del Dasein significa para él eso solo en vistas del eterno autopresente de la trascendencia infinita, y la expresión mítica para esta relación entre existencia y trascendencia es la relación del alma con Dios. De hecho, el filosofar sucede como impulso contrario a la religión, pero solo porque él mismo está a la busca de un absoluto ser en sí. Pues sin trascendencia, tanto la orientación filosófica en el mundo como la aclaración existencial perderían su sentido ulterior y su profundidad. El único y absoluto ser, que no solo desaparece y bajo cuya luz se aclara todo lo que es, ha de ser conjurado por la metafísica. De allí que la relación de Jaspers con la religión y la especulación filosófica sea también positivamente cambiante, como una lengua mediadora de la lengua de la trascendencia. Pues la trascendencia estaría oculta para la existencia, pero no desaparecida. Página 19.